Buenas noches, amigos. Estamos en una nueva transmisión del Instituto de Ciencia Procesal Penal. Esta vez, como les comentamos ayer, a través de un mensaje puesto aquí en el muro de nuestro Facebook, les indicamos que en esta oportunidad, hoy viernes, íbamos a conversar un poco acerca del decreto legislativo 1323, que esta semana ha sido motivo de varias portadas, noticias, comentarios en las redes sociales, y es que la Comisión de Constitución ha observado este decreto, sosteniendo que en él se incluye legislación para la cual el Poder Ejecutivo no ha contado con las facultades necesarias. Este decreto legislativo, que formó parte del paquete de decretos que fueron emitidos por el Poder Ejecutivo entre diciembre de 2016 y enero de 2017, forma parte del contenido que viene siendo analizado en el curso online que está dictando el Instituto y que recientemente hemos relanzado. Las inscripciones se encuentran nuevamente abiertas debido a solicitud de muchos de ustedes. El siguiente curso va a dar inicio el 24 de abril. Y en esa medida hemos creído pertinente pedirle a los profesores del instituto, los profesores que se encuentran dictando en este momento el curso online, poder conversar acerca de este decreto, poder hablar un poco más acerca de este decreto, saber cuál es el contenido. Se ha hablado mucho en torno a derechos de la comunidad LGTB, pero desde luego eso no es lo único que aborda el decreto legislativo 1323. Queremos saber también, además, qué supone el que este decreto haya sido observado por la Comisión de Constitución. Va a pasar al Pleno, pero ¿en qué situación queda el contenido de este decreto? Así que por ello nos acompañan en esta oportunidad el profesor Walter Palomino. Luego voy a dar la vuelta a la cámara para que también presentarles a la profesora Cecilia Madrid, y en unos minutos más se va a unir el profesor Luis Francia. La idea es que primero el profesor Walter Palomino, como el profesor principal que ha abordado este decreto, haga sus comentarios, y luego en lo pertinente también intervendrán la profesora Cecilia Madrid y el profesor Luis Francia. Entonces, en principio, dejo en el uso de la palabra al doctor Walter Palomino. Bueno, muy buenas tardes. Principalmente agradecer la invitación del Instituto de Ciencia Penal para poder conversar un poco sobre este tema que ciertamente ha despertado cierto debate tanto en la doctrina como en los medios de comunicación con relación a si era oportuno o no los artículos o incorporaciones que se llevaron a cabo a partir de la emisión de este decreto legislativo. Ciertamente el decreto legislativo 1323 es amplio. Es decir, no aborda solamente el delito de discriminación, sino que va más allá. Se abordó lo que fue la incorporación del delito de trabajo forzoso, también abordó temas sobre la violencia dirigida en contra de la mujer por su condición de tal, después del delito de feminicidio. Sin embargo, lo que plantea la Comisión de Constitución es, excluir del alcance de este decreto legislativo dos puntos muy particulares referidos al delito de discriminación, que son las causales de orientación sexual y también de identidad de género. Estas dos causales se señala, deberían ser excluidas del decreto legislativo 1323 a razón de que su incorporación no sería legítima, tanto desde una perspectiva formal, porque se dice no habría formado parte de las facultades delegadas al Ejecutivo, como desde una perspectiva material, ya que su incorporación en este delito sería una afrenta a distintos principios del derecho penal, por un lado, y por otro lado, incluso se indica, sería un límite arbitrario al derecho a la libertad de expresión. Con relación al aspecto formal, si esta incorporación está dentro o no de los alcances de las facultades delegadas al Ejecutivo, entiendo que eso es un debate que
digamos, se está llevando a cabo a nivel de especialistas en derecho constitucional que van seguramente a abordar de mejor manera cómo es que esto puede ser comprendido o no. Por lo que propongo centrarnos más bien en el aspecto sustantivo o aspecto material de la incorporación de estas causales. Es decir, si es que es verdad que la incorporación de estas dos causales, la orientación sexual y la identidad de género, pueden ser pues arbitrarias, pueden quebrar principios de derecho penal o pueden ser incluso límites arbitrarios a la libertad de expresión. Al respecto, cabe indicar lo siguiente. Desde la ley número 28867, pasado por la ley 396 del 22 de octubre de 2013, así como también por la norma 30171 del 10 de marzo de 2014, todas estas que realizaron modificaciones al delito de discriminación, en todas estas siempre estuvo prevista la causal cualquier otra índole. Es decir, se señalaban distintos motivos que podrían llevar a cabo, que podrían generar un acto discriminatorio, por ejemplo, los motivos racial, religioso, sexual, factor genético, filiación, etc. Pero además siempre se agregaba lo que es la incorporación de esta cláusula abierta que señalaba además cualquier otro motivo o un motivo de cualquier otra índole. Con esto entonces podría indicarse, es más, es lo que yo opino, que la discriminación por razón de sexo, la discriminación por orientación sexual o la discriminación por identidad de género quedaba comprendida pues dentro de este término amplio, dentro de este término que permitía que cualquier otro motivo de esa misma índole podría pues quedar comprendido y generar un acto discriminatorio. Siendo esto así, podríamos observar que en realidad no es que el derecho penal no haya estado tutelando, digamos, a las poblaciones vulnerables como son las personas integrantes de los grupos LGTBI. No es eso. El derecho penal, por lo menos de las leyes que he venido mencionando, ya incorporaba, digamos, esta posibilidad, ¿no?, de represión de los actos de discriminación dirigidos hacia estas personas. Lo que hace el decreto legislativo 1323 es señalar esta prohibición de manera expresa, ¿sí?, de manera categórica, en sintonía precisamente con el principio de legalidad penal, que exige que las prohibiciones, las limitaciones de libertades en general, sean pues expresas y taxativas. Este decreto legislativo 1323 ha hecho eso. Siendo esto así, habría que ahondar un poco más, en el sentido de que con esta tutela se está afectando algún principio del derecho penal, es decir, es desacertado tutelar o señalar que la orientación sexual o la identidad de género son motivos proscritos para hacer un acto de diferenciación. Yo creo que no todo acto, digamos, de distinción per se puede llevarnos a señalar que estamos ante el delito de discriminación, sino que deben revisarse ciertas particularidades que la misma norma señala. Por ejemplo, el artículo 323, modificado por el decreto legislativo en materia de comentario, señalaba lo siguiente, ¿no? Señalaba el que por sí o mediante tercero realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia, pero aquí no queda todo, se agregaba que menoscaben el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocidos en la Constitución, en la ley o en tratados de derechos humanos. Como sabemos, hoy en día, en virtud del principio de legalidad, digamos, visto de una perspectiva constitucional y de una perspectiva también en donde el derecho penal no es solamente un sistema de reglas, sino es un sistema de principios, digamos, cuando estamos en el marco de un derecho penal constitucionalizado, la interpretación de cualquier norma debe hacerse precisamente en sintonía con la Constitución. Entonces, interpretar algo de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a los tratados y además de acuerdo al conjunto de principios que el referente valorativo del Estado constitucional y democrático de derecho impone, nunca podrá ser interpretado como algo o nunca podrá ser entendido como algo desacertado. Hasta este punto es adecuada esta mención. Siendo esto así, la pregunta sería si
un acto discriminatorio con relación a las particularidades establecidas aquí, que anulen o menoscaben el reconocimiento de un derecho, digamos, no tendría la lesividad necesaria que el derecho penal requiere para generar algún tipo de reacción. Yo considero que sí. Considero que sí por lo siguiente, porque el derecho penal debe estar ahí, debe reaccionar frente a una limitación arbitraria y razonable de las libertades jurídicamente reconocidas. Un acto discriminatorio, en los términos que señala la norma, es pues una intromisión irrazonable en las libertades jurídicamente reconocidas. Pero esto no es todo. Además que al exigirse ciertos requisitos, de acuerdo a cómo podemos interpretar el bien jurídico, podríamos pues llegar al consenso de señalar que no cualquier acto discriminatorio o no cualquier acto de distinción va a dar lugar al delito de discriminación. Se requiere, de acuerdo a lo que señala la propia norma, una ofensa, digamos, de cierta entidad, no es cualquier tipo de ofensa. No cualquier acto puede llegar a menoscabar, digamos, en los términos como está escrita en la norma, el derecho o el goce de un derecho reconocido constitucionalmente. Debe haber más que eso. Y además, en particular, digamos, con relación en estricto al delito de discriminación, se requiere que esta ofensa sea tal que implique una ofensa misma a la dignidad de la persona. Una ofensa a la dignidad de la persona que implique pues un trato no solamente diferenciado, sino un trato que lo excluya de poder, digamos, interactuar en sociedad en condiciones de igualdad, como lo haría cualquier otro tipo de persona. Sentado este marco, señalado que, por un lado, las distintas normas que han, digamos, modificado el delito de discriminación siempre han permitido, por lo menos de la ley 28867, siempre han permitido el castigo, han previsto el castigo para actos de discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, señalado que esto es así, y habiendo visto que esta respuesta por parte del derecho penal no es desacertada, sino todo lo contrario, es una respuesta que se ajusta a los parámetros del Estado en el que nos encontramos, al parámetro de un Estado constitucional y democrático de derecho. El derecho penal es un derecho, pues, un derecho penal democrático también. Siendo todo esto así, queda la pregunta con relación a si es que esta inclusión de estos términos podría significar un límite arbitrario a la libertad de expresión. Se indica que al haber quedado ahora, digamos, a partir de este decreto legislativo, estos términos incluidos en esta discriminación, aquella persona que se pronunciase sobre la orientación sexual de alguien o la identidad de género de un grupo de personas o de una persona, podría quedar, digamos, su conducta podría quedar enmarcada dentro de los alcances de ese tipo penal. Sin embargo, debemos manifestar lo siguiente. Es cierto que el derecho a la libertad de expresión es un derecho sumamente importante. Se señala en distintas jurisprudencias, tanto nacional como comparada, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, que es un pilar básico de la democracia, y que cualquier limitación al derecho a la libertad de expresión debe ser expreso, debe ser mediante ley, etc. Pero, dada la importancia de este derecho, también debemos tomar en cuenta de que, aun con ello, no es un derecho ilimitado. Es un derecho que presenta, digamos, ciertas restricciones internas y externas. Entre ellas, y lo señalado de manera unísona en la jurisprudencia, por ejemplo, si alguien desea emitir una opinión o una información con respecto a un tema, debe ser pues veraz, debe ser un tema de interés público y además debe estar alejada de cualquier exceso, como son insultos o vejaciones. Si es que la libertad de expresión no ampara esos excesos materializados en vejaciones o insultos, podemos señalar que el solo pronunciarse por un tema, emitir una opinión sobre la orientación sexual o la identidad de género de una persona sin emplear, digamos, un insulto o una vejación hacia una persona, pues no podría ser considerado un acto ilícito. Pero esto es todo. De cara a los propios alcances de este artículo, el artículo 323 es muy claro al señalar que se requieren actos de distinción, actos de restricción o actos de exclusión. Es decir, no basta una sola opinión. Esta opinión debe ser materializada, debe materializarse en un acto.
En un acto que tenga estas características, que lleven a la distinción, a la exclusión, a la restricción, pero se exige algo más. Se exige que aquel acto que tenga todas estas particularidades, además menoscabe el reconocimiento o goce o ejercicio de uno de los derechos previstos en la Constitución o en la ley o en los tratados internacionales. Si vemos entonces, si recapitulamos todas las ideas que hemos podido expresar hasta el momento, podremos observar que la sola emisión de una opinión sobre un tema como de la orientación sexual o la identidad de género de una persona o grupo de personas no podría pues subsumirse en ese tipo penal. No podría subsumirse porque una sola opinión no basta. Tendría que ser una opinión, una idea que además se materialice en un acto, pero no cualquier acto. Es un acto con un contenido lesivo importante. Es un acto ofensivo. Un acto ofensivo dirigido a la distinción y a la exclusión. Un acto ofensivo que además de esto también consiga pues afectar uno de los derechos reconocidos en la Constitución, en la ley o normas internacionales. Con todo este conjunto de candados que pone esta propia norma, con todo este conjunto de, digamos, de exigencias del tipo penal, podríamos señalar que la simple opinión o la transmisión de una información no podría dar lugar al delito de discriminación. Por tanto, este artículo modificado por el decreto legislativo que ahora comentamos no podría entenderse pues como un límite arbitrario a la libertad de expresión. En síntesis, las normas que se han encontrado hasta antes de la emisión de este decreto legislativo ya contenían, al posibilitar la prescripción de cualquier motivo vinculado a las señaladas bajo la expresión cualquier otra índole, la posibilidad de sanción de acto discriminatorio en contra por motivos de orientación sexual o identidad de género. Eso ya está así planteado y eso se puede interpretar a estas normas. De otro lado, las modificaciones introducidas al delito de discriminación tampoco se entienden como desacertadas, puesto que cumplen más bien con las exigencias del principio de legalidad, tienen una carga ofensiva. Digamos, el comportamiento tal cual está descrito en esta norma, ciertamente necesita el cumplimiento o satisfacción de un conjunto de exigencias que el tipo penal prevé, lo cual da cuenta de su contenido ofensivo, y además tampoco puede interpretarse a partir de todo ello que estas modificaciones han llevado a ser o han conducido a un límite arbitrario a la libertad de expresión. A mi criterio, las modificaciones realizadas me parecen acertadas, es más, cumplen un conjunto de recomendaciones que ha dado Naciones Unidas, entre otros instrumentos internacionales. Estas recomendaciones serán materia de comentario más adelante, pero con esto lo que ha hecho el Estado peruano es pues oír las recomendaciones internacionales y, digamos, alinearse a estas. Por todo ello, me parecen que las modificaciones realizadas son acertadas y que no deberían pues, ser excluidas de los alcances del artículo 323. Muchas gracias al profesor Walter Palomino. Como les decíamos hace un momento, se encuentra con nosotros también la profesora Cecilia Madrid y también está con nosotros el profesor Luis Francia. Yo quiero darle la palabra ahora a la profesora Cecilia Madrid porque este decreto legislativo no solamente se refiere a temas de discriminación en relación a la comunidad LGTBI o por cuestiones de orientación sexual, sino también por temas de violencia de género. También hay cuestiones de género a abordar y ella ha tratado, la profesora Cecilia Madrid ha tratado en el curso online varios temas vinculados a violencia de género y me gustaría saber también su opinión y por supuesto conocer luego también la opinión del profesor Luis Francia. Jennifer Ortega nos dice con respecto a estos temas de identidad de género, ¿existen políticas criminales aparte del afán de criminalizar todas las conductas señaladas en el artículo 323? Gracias Jennifer por tu pregunta y yo le pido a los profesores que de pronto tratemos esto más adelante, la pregunta de Jennifer sobre si existen políticas criminales, ¿no? Entonces, hablemos de los temas de violencia de género con Cecilia.
Buenas noches a todos. Agradezco, al igual que Walter, la invitación del INSIP para opinar acerca de esta propuesta de derogación que realiza la Comisión de Constitución del Congreso. Y en lo que respecta a mi tema, me gustaría abordar, o respecto a los comentarios que realizamos en nuestra clase, me gustaría abordar mi posición en 3 puntos, ¿no? El primero, referirnos a que en efecto lo que ha sido motivo de debate sobre los motivos de discriminación que se están aumentando a partir del decreto legislativo 1323 también están referidos a la modificación de la agravante genérica del artículo 46. El decreto legislativo 1323 también incorpora o expresa estos motivos de discriminación en esta agravante genérica. Y como también lo mencionamos en la clase, que ya ustedes han tenido la oportunidad de leerlo y de escucharlo, nosotros también estamos de acuerdo que acá no ha existido un cambio sustancial en estricto, porque estos motivos de discriminación ya se encontraban incluidos con la norma original, porque se regulaba como agravante genérica que el delito sea cometido por un motivo de discriminación. Se hacían referencia a algunos de ellos, pero también existía una cláusula abierta señalando de que cualquier otro motivo de discriminación también podría ocasionar esta agravante genérica. En este sentido, coincidimos con lo ya señalado por Walter sobre este punto, pero también ya especificando qué es lo que, por lo que a nosotros nos parece importante de que sí se incluya estos motivos o que se exprese de manera literal en el tipo tanto de discriminación como en la agravante genérica, es porque el Perú suscrito una serie de tratados internacionales que lo obligan y que han sido materia de distintos pronunciamientos de comités internacionales y organismos internacionales en donde le reclaman al Estado la idea de crear políticas de Estado que no solamente se van a limitar a la utilización del derecho penal, sino también a otras políticas de Estado a largo plazo y que enfrenten una realidad que son los actos de violencia contra estos grupos vulnerables, entre los que encontramos el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Tortura, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos del Niño, en los que la violencia de género no solamente se limita a proteger la violencia contra la mujer, sino la violencia de género en general, en donde se reconoce como un derecho no solamente de la mujer, sino también de otros grupos como los gays, como otros grupos que también podrían verse discriminados en razón de la opción sexual que tengan. Además también señalar que desde el año 2008 ya la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos ha aprobado cerca de 7 resoluciones en las que condenan todo acto de discriminación que tengan como motivo la violencia por su orientación sexual, identidad de género y expresión de género de las personas. E incluso también existe desde el año 2011 una unidad especializada de protección contra estos grupos vulnerables. Y es que la OEA ha reaccionado ante una realidad que son todos los actos de violencia que se han ido dando y exhorta a los estados a que no solamente reconozcan estos derechos, sino que también implemente dentro de su estructura políticas de Estado, y entre estas políticas de Estado también específicamente señala cómo el criminalizar estos actos de discriminación. Ahora bien, otra cosa también importante que queríamos señalar es que el decreto legislativo 1323 no solamente es las modificaciones que tienen estos motivos que están en debate, sino también se hace una serie de modificaciones relacionadas a combatir contra la violencia contra la mujer.
Y en esto sí, nosotros hemos expresado una serie de críticas porque creemos que lo que se realiza aquí sí es un uso del derecho penal simbólico. El derecho penal sirve para punibilizar aquellas conductas de especial lesividad, y de ahí que entre uno de los principios que rige el derecho penal es el de mínima de intervención y el principio de lesividad. A razón de ello, nosotros creemos que la utilización del derecho penal para combatir este tipo de realidades desde el punto de vista sociales lamentables y utilizando el derecho penal como la primera herramienta de reacción, no debería ser siempre la primera política del Estado. El Estado debería enfrentar el problema y enfrentar el problema con políticas públicas a largo plazo. Y lo que ha ocurrido de un tiempo acá es que frente al tema de violencia de género se ha ido generando una serie de reclamos, demandas sociales que ven como única solución al derecho penal. Y el decreto legislativo 1323, aparte de todas las modificaciones que están en debate, también trae consigo una gran carga de uso de derecho penal simbólico en estos temas. Se promueve, por ejemplo, la conversión de agravantes genéricas en agravantes específicas, como el uso de arma o elementos contundentes para causar lesiones leves, lesiones graves, como agravantes específicas, cuando ellas se incluían como agravantes genéricas. Esto de modo de ampliar el marco punitivo que se establecía en un principio para los delitos de lesiones con ocasión a la violencia contra la mujer, por eso lo ha hecho esa mujer, o contra el entorno familiar. Con esto no queremos decir que estos actos no sean actos que se deben de reprochar, pero sin embargo también ya el derecho penal había previsto una serie de sanciones que entendemos que proporcionales y que en nuestro criterio no debieron de ser agravadas de esta forma. Además también otra de las agravantes genéricas y convertidas ahora en específicas está el que se realice el acto con alevosía, o también la ampliación del vínculo familiar. Ahora el vínculo familiar que fundamenta el agravante por este motivo no solamente se limita al ascendente o al descendente, sino llega incluso al cuarto grado de consanguinidad. Esto quiere decir de que también van a entrar dentro de este agravante a los primos o primos lejanos. Entonces el vínculo para sancionar de manera agravada una lesión ya no solamente se limita al vínculo donde la fuente institucional que fundamenta el agravante es reducida y que podría ser razonablemente fundamentada. Pero al ampliar esto, ya los límites del derecho penal podrían ser discutidos, ¿no? Además, también se crean nuevas formas de lesiones. Ya antes teníamos solamente la diferencia entre las lesiones leves y las lesiones agravadas. Las lesiones leves y las lesiones graves, con además sus distintas formas de agravación. Ahora, tras el decreto legislativo 1323, se incluye una nueva categoría que son las agresiones. Agresiones corporales y psicológicas. Corporales en las que no se necesita un mínimo de 10 días, sino se dice incluso hasta menos de 10 días en las que se causen lesiones corporales. Entonces, el daño de lesividad que se utiliza para utilizar el imponiendo el derecho penal ya resulta siendo mucho más mínimo, en el que podría cuestionarse la utilización o si es que realmente estamos cumpliendo con el principio de lesividad que exhorta o que rige el derecho penal. Entonces, en conclusión, lo que queremos decir es que el decreto legislativo 1323 no solamente ha regulado este tema en debate, que a nuestro criterio no excede los límites de denegación, que están dentro de los motivos y que es una causal o una expresión de motivos de discriminación justificada y que va a ayudar al legislador a tener una interpretación adecuada de la norma, de supuestos que ya existían en la norma, pero por otro lado el legislador no ve todos aquellos excesos que podría estar
que podrían ser perfectibles en esta norma relacionados al tema de violencia contra la mujer. Con esto, una vez más, repito, no queremos decir de que los actos de violencia contra la mujer y los que se den en el entorno familiar no sean condenables, pero no siempre se tiene que utilizar el derecho penal como primera herramienta. La utilización del derecho penal como primera herramienta lo que hace más bien es bagatelizar el derecho penal y quitarle la fuerza que podría tener frente a otras realidades mucho más lesivas, frente a las que el derecho penal ya perdería en la prevención, en la posibilidad de inhibir estas conductas en las demás personas. Bien, muchísimas gracias a Cecilia y para continuar, a mí me gustaría plantearles la pregunta, aunque finalmente Cecilia ya se ha adelantado un poco y quisiera que en principio sea el profesor Luis Francia quien nos dé su opinión al respecto. Mi pregunta va sobre qué opinan en relación a lo que finalmente resolvió la Comisión de Constitución sobre el decreto legislativo 1323. Y quiero leer brevemente algunos de los párrafos de la nota de prensa que fue publicada, entre otros, por el presidente de esta comisión, el congresista Miguel Torres. Dice, por ejemplo, la Comisión de Constitución hizo modificaciones sobre 2 de las 16 disposiciones del Decreto Legislativo 1323 porque excedían la materia sobre la cual se delegó facultades legislativas. En efecto, solo se derogó parcialmente el artículo 46, inciso B, y el 323 del Código Penal, o sea que el decreto fue convalidado casi en su totalidad. El presidente de la comisión destacó que una prueba de que esta materia no fue solicitada ni delegada es que cuando se debatió el pedido de delegación de facultades no hubo ningún debate sobre este tema. Está refiriéndose básicamente a discriminación por orientación sexual. Si los profesores nos están diciendo que en nuestro sistema jurídico está penado cualquier tipo de discriminación y desde luego la orientación sexual se encuentra dentro de ello, ¿no sería entonces válido que la Comisión de Constitución se pronuncie desde la forma en relación a la falta de facultades y como en la misma nota de prensa se indica, se hace necesario un debate amplio, diverso, plural, abierto y a su vez tolerante, siendo el Congreso el escenario natural para que se discutan estos temas a través de sus diversas comisiones especializadas y de los congresistas que representan a los distintos sectores del país y a las diferentes posturas de la sociedad? O sea, si esto finalmente no estaría dejando vulnerable a nadie, porque es lo que se está planteando, ¿no sería válida la posición de la Comisión de Constitución sobre la necesidad de debatir en el Pleno aquello sobre lo cual no existía una facultad legislativa expresa? ¿No sería eso mejor? ¿O es acaso que la Comisión de Constitución nos ha dado una respuesta formal y era pertinente mantener el contenido íntegro del decreto legislativo 1323 en la medida que va absolutamente en la línea de lo que establece no solamente nuestras normas ya vigentes, sino tratados internacionales a los cuales nos encontramos adscritos? Entonces, doy la palabra en primer lugar al profesor Luis Francia. Ok, ante todo, gracias al INSIC por la invitación a participar el día de hoy. A ver, yo creo que esto hay que hablarlo de manera amplia. Ok, el 1323 es un decreto legislativo observado, pero no es el único decreto legislativo observado, o sea, vienen más en cola, ¿no es cierto? Y creo que el argumento central, básico, es señalar que hay una afectación al marco de la delegación de facultades en punto a que había algo específico que no estaba incluido, ¿no es cierto?, que está relacionado con la orientación sexual y de alguna manera también la identidad de género. El Poder Ejecutivo pidió una delegación en materia de seguridad ciudadana, ¿ok?, en sentido amplio. Hizo algunas especificaciones, ¿ok?
Cuando uno plantea una delegación en materia de seguridad ciudadana, implica que lo que quiere hacer es mejorar su política criminal. ¿No es cierto? Mejorar su política criminal en relación a cómo combato de mejor manera el delito, entendiendo la política criminal como una forma como el Estado reacciona frente a la comisión de un delito. La política criminal no es el momento de abarcarla, pero tiene varios componentes. ¿Okay? Uno de ellos es efectivamente el desarrollar mecanismos legales para sancionar el delito que se cometió. Hay una parte preventiva, evidentemente, Cecilia ha comentado la necesidad de que el Estado también plantee medidas respecto a ello, y evidentemente es cierto. Ahora bien, ¿es una población vulnerable? ¿Se cometen delitos contra ellos? ¿Hay especificidad sobre este aspecto? Yo creo que la respuesta es sí. ¿Okay? Cuando la legislación penal incluye términos como orientación sexual o identidad de género, no está diciendo que tengan derechos específicos, no está diciendo que haya unión civil, no está diciendo que se reconozca la capacidad para adoptar niños ni para casarse. Evidentemente no se está centrando en eso. Lo único que está diciendo es que las formas de discriminación hacia ellos no deberían ser proscritas y se debe haber un marco de protección. En tal contexto, entender, creo yo, es una opinión personal, que no había una delegación de facultades específica en ese punto me parece bastante reducido. Es más, uno puede revisar el íntegro de la legislación en materia de seguridad ciudadana que se ha brindado, y hay varios aspectos que seguramente no van a estar precisamente descritos en el conjunto de especificaciones que planteó el decreto. Así que en ese sentido yo creo que hay una interpretación, ¿no es cierto?, un trasfondo, una orientación de parte del Congreso de no incluir expresamente aspectos relacionados con lo que es orientación y identidad de género. Okay, eso creo que hay que tenerlo en cuenta. O sea, el 323 no está aislado. Yo, evidentemente comparto la opinión de las profesoras que me antecedieron, indicando que de alguna manera no hay una desprotección específica. O sea, si se modifica el decreto legislativo 1323, no es que haya una desprotección a ciertas personas. Pero yo creo que el mensaje también está dado, y parte de la aplicación del derecho penal también genera en punto a esto. Ok, si en estos momentos, ¿no es cierto?, yo retiro o modifico estas normas aprobadas por el decreto legislativo 1323, y por lo tanto retiro el tema de orientación sexual y identidad de género, ¿qué implica? ¿Cuál es el mensaje para el magistrado, para el operador? Entonces, los aspectos relacionados con la discriminación, la afectación en relación a la orientación sexual y identidad de género no están incluidos dentro del marco de protección penal. Por lo tanto, si alguien viene, ¿no es cierto?, e indica que hay una agresión de este tipo, yo podría decir, no, pero específicamente el Congreso ha señalado que esto no está protegido. Entonces, ese es creo, uno de los riesgos en punto a los marcos de protección. Creo que también hay que tener en cuenta, y como lo señalaba la profesora Cecilia Madrid, que debemos entender el desarrollo de una política criminal en el marco de las obligaciones del Estado, obligaciones internacionales. Y vuelvo y cierro con lo que habíamos señalado anteriormente. Sancionar la discriminación, la afectación a la persona, a la personalidad del ser humano, en razón a su orientación sexual o su identidad de género, es una cosa. Y otra cosa es debatir el conjunto de derechos que esta persona podría tener en el marco de la vida en libertad. Matrimonio, adopción, unión civil, etcétera, etcétera. Son dos cosas absolutamente distintas. Y creo que hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado de que la política criminal del Estado no esté marcada a partir de estereotipos o criterios que en verdad discriminan. Y tengamos en cuenta que uno de los aspectos, pocas veces el Estado penal es felicitado por los organismos internacionales cuando da una norma penal. Al contrario, muchas veces es criticado. El 1323 fue uno de los pocos casos en donde los organismos de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, le felicitan al Estado peruano por perfeccionar, ¿no es cierto?, el desarrollo de normas que protejan de la discriminación frente a un conjunto de personas vulnerables. Y hemos desatendido esa felicitación. Casos ante la Comisión Interamericana hay, casos ante la Corte Interamericana hay. No vamos a debatir en este momento sobre ellos, pero entendamos entonces que estamos en un contexto en el cual la orientación de la legislación internacional y también la legislación nacional de orientar en ese punto es evitar que toda persona, cualquiera sea esta,
sea discriminada, sea afectada en el desarrollo de su personalidad por la orientación en materia religiosa, política, etc. Y si quitamos el marco de protección a uno de estos aspectos, en verdad no estamos entendiendo el real sentido del derecho penal. Comparto con la profesora Madrid la idea de que tal vez la Comisión hubiera entrado a algunas especificaciones en punto al desarrollo del tipo penal en específico, ¿ok? O algunos aspectos que podrían ser mejorados en punto a evitar efectivamente situaciones en las cuales se pudiera sancionar a personas o por conductas que no deberían estar tipificadas o que la respuesta desde el derecho penal no es la más adecuada. Pero ahora hay que tener cuidado, y con esto concluyo, en evitar generar la idea hacia el magistrado, hacia el operador, de lo que se está entendiendo es que este tipo de discriminaciones no son penalmente relevantes. Muchísimas gracias. Cecilia, ¿quieres comentar algo al respecto? Bueno, lo que yo creo es que coincido con Lucho en el sentido de que con esto podríamos dar el mensaje equivocado bajo el análisis de una formalidad que en realidad, como ya lo señalé anteriormente, yo no creo que este decreto en específico o lo que señala la comisión en efecto se haya cumplido. Yo creo que está dentro del ámbito de la delegación de facultades porque se utilizaba el término de violencia de género, lo que incluye no solamente la violencia de género contra la mujer, sino contra todo tipo de discriminación por la orientación sexual, ello en aplicación de todas las recomendaciones internacionales, los tratados y todo lo que ya hemos señalado. Entonces, en términos formales, no creo que se haya excedido en la delegación. En términos materiales, creo que a diferencia de otras modificaciones que propone el decreto legislativo 1323, que pueden sí ser materia de crítica, esta modificación lo que hace más bien es dar un criterio orientador y de aplicación en el tema a los operadores que finalmente van a ser quienes identifiquen en qué momento se puede dar un caso de discriminación y que tengan en cuenta que cuando se presentan discriminaciones por estos motivos también van a ser sancionables. Entonces creo que la modificación que se propone, que está en debate en términos materiales, también cumple con los requisitos para poder estar de acuerdo a la legalidad, de acuerdo al principio de lesividad, de acuerdo al principio de mínima intervención y que no serían cuestionables. Creo que hay otros aspectos del decreto legislativo 1323 que pudieron ser observados, que son quizás perfectibles y que además se debe considerar que la exclusión de esto podría dar también un mensaje negativo al operador en el sentido de entender de que por el hecho de que ya no van a estar incluidos de forma expresa, ya no van a hacer o no van a formar parte de la interpretación de el tipo de discriminación o de la agravante genérica del artículo 46. Entonces hay que tener mucho cuidado de las consecuencias que puede tener este debate en la aplicación final de la norma y más allá de las consideraciones políticas, de las consideraciones, los puntos de vista que podrían encontrarse en debate, pero que hay un hecho innegable y es que el reconocimiento del derecho de estos grupos vulnerables en todo sentido y que esto forma a su vez parte del principio de igualdad, un Estado de Derecho como el nuestro no puede negar una realidad como esta. Entonces, una interpretación restrictiva en ese sentido creo que no cumple con los parámetros que le son exigibles a nuestro país, ¿no? En base no solamente a la Constitución, sino como ya lo hemos dicho, a los convenios internacionales que son parte de nuestra normatividad también. Bueno, yo estoy de acuerdo con las posiciones expuestas por los anteriores ponentes, el profesor Madrid, el profesor Luis Francia. Quizás solamente cabría agregar lo siguiente. Si entendemos que el principio de legalidad tiene como fin
facilitar la comunicación del Estado con los ciudadanos, es decirle, poder indicarle al ciudadano qué conductas se encuentran permitidas y qué conductas se encuentran prohibidas. El legislador, perdón, si eso es así, entonces el decreto legislativo 1323 lo que ha hecho es clarificar el mensaje, puesto que siempre esta conducta, la discriminación por motivos de orientación sexual, etcétera, se encontraba proscrita, pero ahora con las modificaciones realizadas por el decreto legislativo en mención, lo que se ha hecho es clarificar el mensaje, se expresa de mejor modo o hay una comunicación más clara entre el Estado y el ciudadano con relación a que la discriminación con relación a estos motivos proscritos está pues no es justificada en derecho, es algo ilícito que no se debe realizar. Esto debería quedar ahora con el decreto legislativo aún más claro, ¿no? Es un mensaje más claro dirigido al ciudadano. Esto por un lado. Por otro lado, observo también que se pregunta o se cuestiona si es que, digamos, la incorporación de estos motivos son una afrenta al principio de ofensividad o de lesividad. Yo considero que no. Considero que no por lo siguiente. Por un lado, porque la prescripción de estos motivos de discriminación o estas causales que podrían conducir a un acto discriminatorio ya se encontraban antes amparadas en esas normas. Es decir, la discriminación por motivos de identidad de género siempre desde el año, por lo menos desde la ley 28867 ya está proscrita. Eso por un lado. Y por otro lado, porque la propia norma, al exigir un acto, pero no cualquier acto, sino un acto que conlleve pues a un menoscabo, a una diferenciación o no reconocimiento que a su vez genera un menoscabo en los derechos, esta misma norma exige pues este conjunto de características, lo que hace pues es imponer candados de cara a poder señalar que una conducta es o no típica. Con todos estos resguardos, la conducta que al final el juzgador tenga que tomar en cuenta de cara a señalar que es típica o no, va a tener que cumplir un conjunto de exigencias que van a hacer que se filtren o que queden de lado conductas irrelevantes y que solamente aquellas conductas que consigan satisfacer las necesidades del tipo penal puedan ser pues sancionadas. Siendo esto así, no considero o no observo con relación a este artículo en concreto alguna afectación al principio de ofensividad o de lesividad penal. Bien, muchas gracias a Walter. Ahora, me gustaría hacer otra pregunta más dirigida a los profesores. Yo creo que guiándonos también de los comentarios que nos están haciendo en este momento, van quedando algunas cosas claras. Había la posibilidad, por supuesto, y estaba así proscrita, la discriminación también por orientación sexual, ya existe en nuestro sistema, pero el contenido del decreto legislativo 1323 va en la misma línea, por lo tanto entendemos que realmente no habría existido un desborde de las facultades legislativas dadas al Poder Ejecutivo. Por otro lado, estamos hablando de los mensajes que tienen que partir de cara también a los operadores sobre la importancia de proteger a personas que podrían encontrarse en situaciones vulnerables. Pero también se nos dice, y en eso coincidimos creo todos aquellos que nos vinculamos al derecho penal, sobre la necesidad de tratar la criminalización de las conductas realmente como última ratio, ¿no es cierto? Coincidimos en el hecho de desarrollar políticas públicas que permitan trabajar la erradicación de cualquier tipo de discriminación conforme se contempla en la Constitución del Estado en todo índole de desarrollo personal y social del ser humano. Pero desde luego hay situaciones concretas, hay afectaciones que se producen, no solamente desde la discriminación, que pasan también ya en el terreno de las lesiones, afectaciones a la vida y la salud, etc. Entonces, esto también va marcando un poco la pauta de lo que va a pasar en el Pleno, ¿no es cierto? La Comisión de Constitución ya se pronunció, y por tanto lo que va a venir es un debate intenso en el Pleno y por supuesto se van a intentar seguro abrir nuevamente las puertas a las discusiones sobre una serie de derechos de otras categorías,
de orden patrimonial, por ejemplo, ¿no es cierto? Temas vinculados a el Estado civil, que se quieren debatir también en el Congreso, impulsados por el grupo LGTBI. Y esto va a marcar un poco la pauta probablemente de la temperatura que va a alcanzar el debate de estos temas en el Pleno. Entonces me gustaría preguntarle también a los profesores sobre qué creen que viene en ese terreno. Y además yo le preguntaba también al doctor Luis Francia si es que conocía él ya de algunas cifras en torno a ello, ¿no? Porque también se puede sostener, ¿es necesario realmente regular o contemplar la proscripción de discriminación por orientación sexual? ¿Cuál es el nivel de afectación que se produce a peruanos y peruanas por temas de orientación sexual? Entonces, me gustaría cederle la palabra nuevamente a los profesores para ver qué viene a futuro en torno a la lucha por una serie de derechos que legítimamente va a plantear la comunidad LGTBI y qué indicador está marcando esto como parte de lo que ya ha resuelto la Comisión de Constitución.